Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Cristian Uriel Rosas González, tengo 21 años y soy estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas Turísticas en la Universidad del Valle de México. A continuación vamos a comparar las diferentes condiciones laborales, económicas, sociales y culturales que se reflejan en los países muy distantes. Vamos a tener en cuenta tres países que son muy representativos, que tienen una economía, una cultura, una forma de explotar los recursos muy diferente. En primer lugar va a estar Estados Unidos, que es un país potencia, un país que solventa su economía de una manera, pues sí, bien. Y posteriormente, en segundo lugar, México. México, que es nuestro país, un país que posee muchos recursos que no han sido explotados de las mejores maneras, de la manera más correcta. Y en tercer lugar, Sudán, que es un país que se mantiene en una posición económica pues algo lamentable, pero que ha ido progresando con el pasar de los años. Y los vamos a analizar posteriormente. Ok, comenzaremos con Estados Unidos. Estados Unidos, ubicado en América, en el continente americano, con una capital que es Washington, D.C., su idioma oficial es el inglés, aunque hay una gran diversidad de lenguas por todo el choque cultural que ha existido a lo largo de los años y que ha seguido a flote, que se mantiene un país muy habitado, es el tercer país más poblado, con 325.719.178 habitantes activos. Esto se ve muy bien reflejado en, como les comento, en el choque cultural y los diversos días a festejar, por ejemplo, el Día de la Independencia, que es el 4 de julio, el 31 de octubre, la Noche de Brujas, muy representativo dentro de su cultura, el 25 de diciembre, como en todas las culturas, es Navidad y hasta tienen un día del presidente. Tienen diversidad de actividades, de tradiciones, de costumbres, como el Día de Acción de Gracias. Y hablando de la sociedad norteamericana, según lo laboral, siempre han tenido esa ideología, esa pensar del tiempo es oro. No desperdicies tiempo o pierdes dinero, no estés haciendo otras cosas que no sea dinero. Y eso hasta que se mueren, o sea, ellos tienen una cultura de trabajar. Mis años de jubilación, mis años de vejez, viajo, conozco otros países y se ve muy notorio, al menos en el sector turístico, ver a parejas de norteamericanos en cruceros, en playas exóticas y es un nicho de mercado bastante potente que tiene un gran peso económico y bueno, pues es parte de la cultura de ellos. Y según estadísticas oficiales, el norteamericano promedio trabaja 250 horas más que un inglés, que una persona de Inglaterra, y 500 horas más que un alemán. ¿Esto qué nos dice? Que Estados Unidos tiene un, un ingreso promedio mensual de 46.300 dólares y, y bueno, pues esto se ve también muy reflejado en su PIB, en su Producto Interno Bruto, que está posicionado como en la actualidad, en el 2020, con 22.321 billones de dólares. Ok, y continuaremos con esta comparativa incorporando a México y Sudán, que son dos países megadiversos con muchas culturas y tradiciones, pero también muy diferentes, muy distintos en cuanto a su cultura y claro, también con un contraste muy grande entre Estados Unidos y estos dos países. Bueno, pues México es
un país ubicado en América Central, que su capital es la Ciudad de México, que es la ciudad más poblada también. Posee el número 13 en superficie de países, en longitud, y con una moneda que es el peso mexicano, posee 126.577.691 habitantes. Vaya, esto se ve muy reflejado en su economía, su cultura, y también, bueno, es el primer país, el país económicamente, el número uno en América Latina, y que tiene convenios prácticamente con todo el mundo y diversos tratados de comercio, y a beneficio, claro, para México. Así como Estados Unidos es una potencia, México está en desarrollo está incorporándose en el mercado al pasar de los años. El peso de habitantes se ve muy reflejado también en su cultura, sus tradiciones, como el Día de Muertos, que es la más representativa y que es actualmente patrimonio intangible de la humanidad según la UNESCO. Así como el mariachi, bebidas muy conocidas como el tequila, son, son productos también que han sabido estar dentro del mercado y posicionarse y hacer que México sea más reconocido y que la gente extranjera consuma el producto mexicano. Y bueno, como les comentaba, Día de Muertos también posee diversas religiones y actos religiosos que se van celebrando cada día del año. Esas son características básicas de México. Ahora vamos con las características básicas de Sudán. Sudán está ubicado en el noroeste de África y comparte fronteras con Egipto, el Mar Rojo, Etiopía y Eritrea. Su capital y ciudad más poblada es Jartum. Su lengua es el árabe y el inglés. También posee el lugar 16 en superficie global. Es un país demasiado grande con de mucha oportunidad de comercio. Y bueno, su moneda es la libra sudanesa. Posee 40 millones 235 mil habitantes. Y bueno, su sistema político es como junta de gobierno. Aquí vimos las diferencias culturales entre México, Sudán y Estados Unidos, que ni siquiera sus gobiernos, sus políticas y sus leyes son iguales. También se ve reflejada lamentablemente la corrupción, según los datos que investigué, corrupción y bueno, desatención hacia la ciudadanía, muy un caso muy sonado, al menos en México, la corrupción y todos los índices de delincuencia que hay. Eso también debilita, tiene mucho choque en nuestras economías, Sudán, Estados Unidos y México. Ahí no hay excepciones. Asimismo, en cuanto a habitantes, se ve muy reflejado el choque. Bueno, Estados Unidos tiene 325 millones, México 126 y Sudán 40 millones. Son cantidades muy diferentes y bueno, en el aspecto laboral sí tiene mucho impacto, ya que el pago no es igual en un país y en el otro. Estimamos que, bueno, en Estados Unidos el pago o la hora se paga de entre 8 y 15 dólares según el puesto, ¿no? Y el grado de estudios académicos. En México es entre 5 y 7 dólares, pero al día. Este es el salario mínimo.
en Sudán se estimó, no me arrojó honestamente datos precisos en las fuentes donde yo investigué. Sin embargo, hice yo la cuenta y estimé entre 1.52 dólares al día. O sea, son cantidades muy diferentes, son estilos de vida muy diferentes. Ok, bueno, ahora que tenemos todos los datos estadísticos de cada país, en conclusión, es, es una comparación aplastante la que tiene Estados Unidos como país, como economía, en contra de Sudán y México. Ya vimos los datos culturales, datos básicos, estadísticos y el por qué. Haciendo un conteo de una comparación entre economías, vemos como un PIB anual el de Estados Unidos se mantiene entre 19 millones 139 mil 884 dólares, mientras que en Sudán es de 34.591 dólares. Esto en millones. O sea, no es ni el 15% de la economía estadounidense lo que el país de Sudán aporta para sí mismo. Esto en estratos demasiado diversos, muy diferentes. Ahora, México se mantiene en la media brecha. Se considera como un país en desarrollo. Sin embargo, no se están tomando las medidas laborales que debería de tener nuestro gobierno, las leyes ni las medidas. Se está realizando un cambio ahora como sociedad crezcamos. Es cuestión de cada quien, claro. Sin embargo, no se ha logrado y en mi punto de vista nos falta mucho. Nos falta mucho como país, nos falta mucho como sociedad. Gracias. La razón del que yo esté trabajando individualmente, aunque se pudiera una colaboración en equipo, es porque yo trabajo mejor por mi cuenta sin tener que fiarme de la participación o de que si alguien realizó o no su trabajo. Gracias.